Cari, ¿Qué pasa? ¿sabes lo que me pasó el otro día? ¿Qué te pasó el otro día? Me pasó algo muy fuerte. Iba yo por la calle con mis amigos y amigas y, bueno, estábamos hablando del empoderamiento feminista. Uh-huh. Y yo estaba explicando, como me gusta explicar a mí las cosas, que es a gritos y exagerándolo todo mucho. Uh-huh. Pues como deben hacer. Como tiene que ser, ¿no? Claro, claro. Esta teoría que ya he explicado yo aquí en Todo Mal, que para mí la clave no se trata de empoderar a las mujeres, sino desempoderar a los hombres. Uh-huh. Yo estoy hasta el coño de esto de hay que dar voz a las mujeres. No, hay que quitar voz a los hombres. Lo siento, es lo que pienso. Sí, sí. Y dentro de unos años se verá que yo soy una visionaria y que tengo razón. Hay que poner en valor lo que hacen las mujeres. No, hay que quitarle valor a lo que hacen los hombres. Hay que invisibilizar a los señores. Es que, bueno, voy a estar explicando esto a gritos. Ya. ¿Me había bebido yo una Radler? Sí. Es verdad. Uh-huh. Entonces iba por la calle con mis colegas gritando esto. Y Uh-huh. entonces de repente un señor que iba adelante se giró, me Uh-huh. miró con un asco y un Uh-huh. desprecio que de verdad me hizo daño. Uh-huh. O sea, fue muy impactante sentirme tan odiada y empezó a negar con la cabeza. Y entonces yo, la verdad, me vine abajo. Porque Ya. yo lo que tenía que hacer es decirle, ¿qué? ¿A que te pongo una denuncia falsa? Que con mi palabra te meto en el calabozo, desgraciado. Pero no, me vine abajo porque me sentí muy odiada. Ya. Y yo solo quería, bueno, pues que pasara, ¿no? Y entonces él seguía andando y de repente se volvía a girar y volvía a mirar. O sea, imagínate el asco que le daba, que éramos 4 personas. Uh-huh. Él estaba dispuesto a enfrentarse a 4 personas porque de alguna manera estaba mirando con provocación y con violencia. Estaba dispuesto a enfrentarse a 4 personas porque, claro, él no daba crédito a lo que estaba defender el ultraje que estaba... Claro, que yo puedo decir lo que me salga a mí del coño por la calle, que soy una loca, quiere decir que soy una feminazi, una hembrista. Pues sí, pues hago mis cosas de hembrista, que claro. Déjame, ¿sabes qué más te da? Bueno, pues terrible. Y luego siempre me pasa eso, ¿no? Como que me sentí un poco mal. No sé explicarlo, estas cosas. Bueno, cuando te sientes muy odiado y muy tal, que te sientes un poco culpable incluso de joder, tal. Bueno, yo tengo derecho a exagerar las cosas como quiera y a gritar las cosas como quiera, ¿no? Claro. No sé. Y bueno, luego me arrepentí de eso, ¿no? De no haberle gritado eso. Ya, que te pongo una denuncia falsa. Voy a llamar a Irene Montero y te va a meter en el calabozo. No tienes por qué. No tienes por qué, además, también tener esa presión de tener la... Sí, de tener que reaccionar como toca y tal, pero que me hubiera gustado porque la peor pesadilla... Claro, yo luego me imaginé, bueno, yo le he jodido el día a esta persona. Tío, se ha ido indignado a Foro Coches a explicar lo que ha vivido. Tú imagínate él ahora cómo estará pensando que hay alguien... hay una persona al menos que piensa de verdad que hay que invisibilizar a los hombres. Pero es de verdad. Bueno, un poco sí lo creo. Claro, poco claro. No. Creo. No, sí, me parece un tema, de hecho, que podrías traer en un futuro. Mi agenda feminista. Porque aunque puede impactar al principio, me parece muy interesante. Me parece un poco que es parecido a lo que Nara Álvarez dijo hace unas semanas sobre, que ya lo comentamos, el tema de que ella ha dejado de gustarle a los pederastas, ¿no? Uh-huh. Me parece como una frase muy dura, pero que me parece que tiene mucho sentido. Ya. Yo lo que te digo es que no se puede. Esta frase que voy a decir no es nada vegana, pero bueno, no pasa nada. La entendemos metafóricamente. No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos. Mentira, se puede hacer con semillas de lino y con harina de garbanzo. Y están de puta madre. Pero me apetecía decirla. Muy ya bien. está, lo que hay. Bueno, pues vamos a empezar. Pues hala. Cosas que no. Que no, coño. Hay una frase que yo he dicho muchísimas veces, porque si en algo sabes que soy experto es en juzgar a los demás. Uh-huh. Bueno, y a ti mismo también. Y a mí mismo, obviamente. De hecho, procedo a hacerlo. Es una frase que decimos, los que lo decimos con muchísima superioridad, sabiendo que nosotros estamos en el lado acertado de la historia y muchos otros están muy equivocados, ¿no? Que es esta frase que decimos: menuda hostia de realidad se va a pegar el día de mañana.
Esto se lo decimos mucho, pues eso, pues a gente ingenua, ¿no? Ingenua, gente que se centra mucho en su belleza física y claro, como luego pues envejecerá y la belleza no es para siempre, pues se va a pegar una hostia. Gente que se cree que es exitosa, pero en realidad tiene a 4 palmeros alrededor que le doran la píldora, pero realmente tampoco es para tanto. Y lo que me he dado cuenta en este tiempo, la semana pasada hablé de mi crisis de los 40, es que todos nos pegamos una hostia de realidad. Bueno, es que es lo único que hacemos todo el rato. O sea, es que la vida básicamente es eso. Es hostias de realidad una detrás de otra. Entonces pierde mucho sentido esta frase que yo he dicho muchísimas veces creyendo que tenía mucho sentido y no lo tiene. Todo no sé el si mundo se pega hostias de realidad. Claro. Yo creo que sí, o si no lo has dicho, lo ha dicho yo y tú me has dicho, a ver, ya te digo. Pensarlo seguro y decirte ya te digo también. Ahora, yo haberla emitido no lo sé. Todos nos pegamos hostias de realidad a nuestra manera, cada uno a su manera. Cada uno depende de la perspectiva desde la que enfoque la realidad, se la lleva de un lado o de otro, pero claro. Pero se la da. Totalmente. Mira, Escalburtio, detesto a esta gente que siempre está dispuesta, ya sea en una conversación oral o en un hilo, en registro escrito, lo que sea, a decir, no es homofobia, no es racismo. Yo creo que esto ya lo he dicho, pero es que nunca es suficiente. O sea, esta gente que, porque últimamente con todas las agresiones y delitos de odio que está habiendo contra el colectivo LGTBI, esta gente dice, pero eso no es homofobia. No. O sea, ¿no te puedes callar? Pregunto, ¿no te puedes callar? Si una persona de este colectivo está diciendo que esto es homófobo, no, eso no es homofobia, eso es que la gente es imbécil, como tú de imbécil. No te puedes callar, quiero decir, aguanta ese impulso, aguántalo. Aguántalo tú un lo poco, piensas y que dices, no cuesta tanto. Eso no es homofobia, eso es que la gente es gilipollas, y te lo callas, te lo tragas y ya está. Eso es lo que tienes que hacer. No, eso no es racismo. Eso también le podría pasar. Cállate la boca. Cállate. Mira qué fácil. Un único no paso. Favor a nadie. Cállate. Es que no puedo, tío. No paro de leerlo, pero tú qué interés tienes en... O sea, es un interés muy grande en cada pequeño acto ponerlo en una categoría que no sea nunca la que denuncia la persona a la que esa injusticia le afecta. No es machismo, es muy fuerte como realmente solo le incomoda la etiqueta. Es decir, las acciones violentas contra colectivos oprimidos no le molestan tanto como la afirmación de que efectivamente una acción violenta es homofobia, racismo, machismo o lo que sea. Es curioso cómo les molesta realmente esto. Y curioso que mucha gente, estas cosas vienen muchas veces de gente que no dirías a priori que son activistas homófobos ni activistas. No, simplemente es una unidad que le sale ahí como de rebeldía contra estas cosas que, bueno, cállate, ya está. Cállate, haz el favor. Haznos un favor a todos. No se acaban las cosas que no sobre la pandemia. Y no se acaban. Porque yo quería comentar esta gente que me llama muchísimo la atención. Hemos hablado de toda la gente que no se pone la mascarilla, la gente que se pone la mascarilla con la nariz por fuera y tal. A mí los que me intrigan muchísimo es esta gente que lleva la mascarilla en la papada y se la dejan puesta indefinidamente. Es decir, estamos hablando de llega a tu casa un amigo y lleva la mascarilla puesta y la lleva en la papada. No hace esto de quitársela, se la quita, se la guarda en un bolsillo, no. La llevan de forma cómoda y estándar en la papada. Que luego ellos se la pondrán cuando van a un transporte público, se la ponen cuando tienen que hablar con alguien, todo correctísimo. Y realmente no infringe ninguna ley, creo yo. Pero... ¿Por qué? Pero están cómodos con la mascarilla apretándoles la goma en la oreja y con la mascarilla en la papada y haciéndoles parecer idiotas, porque quiero decir, una mascarilla una mascarilla en la papada, te lo digo porque me pasó también. Sí, a mí también me llama mucho la atención, que hasta en un trabajo que hice que tenía que grabar una entrevista para un documental.
Y claro, como era un documental que se va a quedar para siempre, le dije, ¿te quitas la mascarilla? Y me dijo, no, estoy bien así. Insistió en llevar la mascarilla. Bueno, igual hay algún tipo de no sé, de Era una estética. mascarilla negra con ribetes verdes, era curioso. Claro, igual hay algún tipo de estética en llevar mascarilla en la papada. Mm. Mira, a mí me da mucha rabia una cosa muy concreta, que no sé, a lo mejor igual a nadie más le da rabia, es algo muy mío, que es que me roben los apelativos cariñosos que yo tengo para otras personas. Ajá, a ver. A mí me gusta a todos mis amigos y amigas ponerles mi propio apelativo cariñoso. Y hay gente que lo roba, ¿sabes? Y Ya. eso me pasa claro, como tengo como un apelativo para cada persona, porque es una cosa para cada persona a la que yo quiero mucho. Que es una cosa que me gusta hacer y que me permite crear como mi... Es un apodo privado. Un apodo privado, claro. exacto. Lo que pasa es que lo uso en público. Claro. Pero es como nadie llama así a una persona y yo le pongo mi propio nombre. Y luego, además esto es una tontería porque, pues bueno, no pasa nada. Ese nombre va cogiendo su tal y se expande. Pero a mí me da rabia. Ya, lo entiendo. Por ejemplo, yo a ti te llamo Excaliburchis, Sí. ¿no? Excaliburchis es como mi apelativo cariñoso para ti. Entonces, ahora llega otra persona, por ejemplo, y te empieza a llamar Excaliburchis, Ya. me da rabia. Claro. Me da rabia. Porque es como algo personal que yo creo para tener un espacio ahí de... Claro, es algo privado, es un apodo privado que, claro. Claro, y yo tengo para cada una de mis amigas y amigos, tengo mi apodo. Sí, lo entiendo perfectamente. Entonces, sí. esa gente que se lo queda, porque es como que piensan, oh, ese nombre es aún más familiar, ¿no? Que, Claro. que el diminutivo. Lo quiero para... Créate el tuyo propio. Incluso se puede entender, si nos da por ser maquiavélicos, podemos llegar a entender que robando el apodo, también de alguna forma roban parte de esa amistad, ¿no? Claro, Como que adelantan posiciones. Es lo que yo siento, yo No. siento, que es un poco irracional y tal, pero Claro. yo lo siento así. Si ahora le llamo así, entonces seré tan amigo de esta persona como... Claro, como pero tú, eso es ¿no? muy horrible. Eso es muy horrible. Respect los apelativos privados. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, dramas y caballeros. Traigo una mandanga importante. O sea, ¿Ah, sí? voy a hacer afirmaciones muy, muy severas. Uy. No sé hacia dónde me conduce esto, pero como siempre estoy tranquilo porque me acompañas y me vas a supervisar en todo lo que voy a decir a continuación. A ver, miedo me das. Vale, a ver. Ser hombre es más fácil en términos generales que ser mujer. Supongo que estarás de acuerdo. Tenemos el mundo a favor, todo está hecho para nosotros y todos nuestros gustos, todas las movidas están reflejadas en el mundo. Aunque eso, afortunadamente, está cambiando poco a poco. Muy poco a poco, me imagino. Pero tenemos nuestros propios problemas. Y más en la actualidad, que estamos en un entorno efervescente de cambio de paradigma, donde todo lo que se da por sentado, pues bueno, empieza a cambiar, ¿no? Los antiguos mantras empiezan a ponerse en duda y se cuestionan muchas cosas que el patriarcado siempre ha dado por hechas, como por ejemplo la obsesión de los tíos por el sexo. Se entiende que los hombres estamos excesivamente centrados en el sexo, que solo pensamos en eso, que toda nuestra vida gira en torno a lo que es follar, ¿no? Y esto, a priori, no es falso. Solo tenemos que ver el éxito de los portales pornográficos para cerciorarnos de esta realidad. Pero al tratar así a pelo el término sexo como algo que nos gusta a los hombres, creo que se cometen ciertos errores. Por ejemplo, al hacer esto se tiende a pensar que las mujeres no pensáis en sexo o no os interesa el sexo, lo que es una falsedad absurda que ya ha quedado, creo yo, prácticamente desmontada. Aunque es una movida que está muy extendida, el tema a nivel irracional, los tíos seguimos pensando de alguna forma que el sexo es para nosotros y vosotras nos hacéis casi un favor dejándoos follar. Pero bueno, esto igual es otro tema. Parece ser que los hombres entendemos por sexo lo que es el sexo en realidad. Y esto es rotundamente falso. Los tíos tenemos una movida
fantasiosa con el sexo que dista mucho de encajar con el plano de lo real. En general, el mundo tiene un problema con el sexo muy grande y que no voy a descubrir ahora. Lo que quiero decir es que decir que los tíos estamos obsesionados con el sexo es una afirmación muy engañosa. Yo prefiero pensar que los hombres tenemos el concepto del sexo muy deformado y le otorgamos una serie de implicaciones totalmente ilusorias. Aunque hay casos, si los hombres estuviésemos obsesionados con el sexo, una vez tenemos sexo, no querríamos parar. Repetiríamos y querríamos repetir una y otra vez y otra vez. Repito, habrán algunos que serán así, no creo que sea la mayoría. Lo de pegar un polvo de 5 minutos y que el tío se quede varado en la cama como una nutria muerta hasta nuevo aviso, creo que no es ajeno a nadie. Los tíos... Los tíos no queremos follar con todo el mundo a todas horas. Otra historia es que creamos qué es lo que queremos. Nos gusta mucho en este podcast recordar que todo en la vida es sexo, menos el sexo, que es poder. Y esto está en parte relacionado. Básicamente, el sexo es la forma en la que los hombres nos comunicamos con el mundo, en concreto con las mujeres. El hombre hetero ha gozado toda la historia de un poder sobre la mujer basado única y exclusivamente sobre la idea del sexo. Y el sexo se ha utilizado además como arma de sumisión. Las mujeres han sido valoradas única y exclusivamente por sus capacidades reproductivas, entendiendo esto como todo el proceso que va desde la cópula hasta la crianza de la descendencia. Cópula. Es feo, pero ¿qué quieres que diga? Vale, vale. Déjame. Sí, a ver a dónde quieres llegar, que aún no sé a dónde. Por lo tanto, el hombre ha estado siempre cómodo con el sexo, porque habita un terreno que le pertenece, donde él es poderoso. Pero esto no tiene nada que ver con la obsesión, tiene que ver con algo que es básicamente lenguaje puro y duro. El sexo es un idioma, es una forma de comunicación. Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con esto. Yo no creo que los hombres heterosexuales estén súper cómodos con el sexo, ni muchísimo menos. Yo creo que creemos que estamos cómodos con el sexo, creemos que es un lenguaje que dominamos y queremos tal. Luego llega la verdad y es cuando llegan la... Es un lenguaje que creen que, o sea, que quieren dominar y que creen que deben dominar. Efectivamente. Pero seguramente es esta antinaturalidad la que hace que en realidad no dominen... Para nada. Para nada, o lo que ellos creen que es el sexo no es, o sea, bueno... Efectivamente, si no estamos en desacuerdo. Lo que yo realmente quiero decir cuando nosotros estamos cómodos con el sexo es que nosotros nos refugiamos en el concepto que nosotros mismos nos hemos creado del sexo para estar cómodos, que no quiere decir que eso encaje con la realidad del sexo en sí misma. Con el sexo, los hombres hemos aprendido a relacionarnos con el mundo. El sexo sustituye cualquier tipo de inseguridad que tengamos y es aquí donde quería llegar. El sexo nos ayuda a sustituir un concepto en el que somos terriblemente vulnerables, la intimidad. A los hombres nos cuesta el tema de la intimidad. Y por intimidad entiendo la capacidad de mostrarnos vulnerables delante de otra persona, confiar en ella y saber mostrar empatía cuando se muestran vulnerables con nosotros. Se habla mucho del miedo al compromiso, pero los hombres hetero tenemos un grave problema con la intimidad. No sabemos estar cómodos en situaciones íntimas ni con mujeres ni con otros hombres. Porque además, todas las bromas homoeróticas que se hacen los hombres heteros entre ellos en ciertos ambientes, como en el Fuzbito, que voy a ir próximamente por mi crisis de los 40. Eso he visto en Instagram. Voy a volver a ese. ¿Pero es con gente pozo. Que conoces? Más o menos, con los que hace 10 años jugaba, que siguen jugando. ¿Te van a caer mal? Todos. Pues todos, seguramente todos. Pues todas estas bromas que nos hacemos entre nosotros creo que corresponden a una necesidad de intimidad no resuelta. Los tíos somos incapaces muchas veces de mostrar vulnerabilidad delante de otros y lo que hacemos es bromear, muchas veces con el tema sexual. Eso nos hace de alguna forma pues sentir un poco mejor. Y con las mujeres pasa también, pero sin bromas. Todo lo convertimos en sexo, pero no porque nos entusiasme el sexo, que también... O que solo nos interesa el sexo, es que existe un pánico real a mostrarnos débiles ante no solo otra persona, sino además ante una mujer.
Cuando los hombres reducimos a las mujeres en general a meros cuerpos, estamos ejerciendo nuestro poder. Cuando reducimos a una mujer que conocemos y con la que estamos teniendo una relación a algo sexual, estamos mostrando nuestro pánico a ser humanos, a básicamente dejar de ser especiales y ser igual a la otra persona. Porque al final creo que se trata un poco de esto, de intimar con otra persona implica considerarla un igual, y esto es algo que a muchos nos cuesta digerir. Por eso es mucho más fácil idealizar a tías buenas que no conocemos y que pasan de nosotros, porque es como una profecía autocumplida de rollo, no hay nada que hacer, y efectivamente no hay nada que hacer. Y estamos mucho más cómodos siendo rechazados por ellas que teniendo una experiencia compartida e igualitaria con otra persona con la que tenemos un montón de cosas en común. Creo sinceramente que el culto al sexo y al porno es un síntoma más que una enfermedad en sí misma. Obviamente el tema del sexo y los hombres trae muchísimos problemas relacionados sobre todo con los abusos y las violaciones, pero todo corresponde a una terrible incapacidad que tenemos para aceptar al fin y al cabo que todos somos iguales y que el niño de mamá ya no existe, ya no es especial y puede bajar del pedestal y abrazar a otra persona sin que le pase absolutamente nada. Me parece súper interesante creo que has generalizado un poco. Sí. Creo que no todo, el men, voy a hacer un otolmen, esto no lo ha visto venir nadie, pero es verdad. Es así. O sea, yo sí he tenido mucha intimidad con muchos hombres y creo que sí que existe. Lo que sí que creo es que cuesta muchísimo más llegar a esa intimidad con un tío de lo que cuesta con mis amigas o demás, ¿no? Pero sí que creo que precisamente cuando tienes una relación, o sea, creo que lo que a un tío le hace decidir tener una relación sentimental, decidir o plantearse con una tía y no solo sexo, es la facilidad que tenga para tener intimidad con esa mujer. Efectivamente. Y muchas veces esa intimidad es un problema en el sentido de que muchas veces tu novio solo tiene intimidad contigo y eso puede llegar a ser molesto porque yo tengo diferentes intimidades con diferentes personas, lo que me permite compartir diferentes aspectos de mi intimidad con diferentes personas. Si una persona solo tiene intimidad conmigo, puede llegar a ser a veces un poco cargante. Claro. Y incluso un poco asimétrico. Efectivamente. Entonces creo que esa es mi aportación. Yo como te he dicho antes, creo que no, o sea, creo que encaja perfectamente con lo que he dicho, porque si lo que yo he dicho fuera la realidad real, obviamente nadie se relacionaría con nadie, porque si los hombres fuéramos totalmente incapaces de tener intimidad y empatía, habríamos muerto todos hace muchos siglos. Pero creo que pasa mucho exactamente lo que tú dices, que los hombres de repente conseguimos tener una relación de intimidad con una tía y decimos, hostia, es esta. Claro. Y a las demás que les den por el culo. Claro. Y creo que también nos pasa mucho eso, de decir, de volcarnos mucho con nuestra pareja y el resto de mujeres tampoco. La intimidad, por definición, es algo reservado, ¿no? Efectivamente. Algo íntimo. Pero no es tan reservado como muchos hombres performan. O sea, puedes tener diferentes grados de intimidad con diferentes grados de amistad. Y puedes tener intimidad no solo con tu novia, no solo es tu novia quien te tiene que conocer llorando, puedes llorar delante de tus amigos y tus amigas. Esto os juro que se puede. Esto es una cosa que es posible. Se puede hacer. Se puede hacer. Y bueno, quiero decir, yo no sé, yo tengo bastante intimidad con... A mí me gusta, de hecho, cuando conozco a gente y esa gente empieza a convertirse de alguien conocido, alguien un poco más cercano, como me crea curiosidad la intimidad que voy a tener, porque hay gente con la que conectas en unos determinados temas, gente a la que no conoces mucho o ni siquiera has visto en persona y le estás abriendo tu corazón a unos niveles de vulnerabilidad increíbles y a lo mejor te daría vergüenza cambiarte la camiseta delante de esa persona, pero sin embargo le estás abriendo lo más íntimo. Efectivamente. Y al revés. No sé, a mí es un tema que me gusta observar esa intimidad que tengo con según qué personas. Hay amigos o amigas con las que, por lo que sea, hay ciertos temas que no se tocan. Hay amigos, suele pasar con
ese tipo de tíos como que les cuesta, tienen amigas, pero están un poco rayados con eso aún, con los que nunca vas a hablar de sexo. Porque de sexo se habla con los tíos o con tus amigos, o sea, o con tu novia, perdón. Con tu novia o con tus amigos. Pero hablar de sexo con una amiga lo ven un poco extraño todavía. Y eso a mí me pasa con algunos tíos, con algunos amigos. No sé. Yo de verdad creo que creo que esto que se ha dicho siempre y lo hemos dicho toda la vida, que realmente los tíos como que sabemos muy bien separar el sexo de lo que es el amor, y que vosotros lo confundís todo porque os enamoráis enseguida y tal, creo que es radical, no solo falso, sino que es totalmente lo opuesto. Creo que los que de verdad tenemos un problema para diferenciar las cosas somos los tíos, porque es cierto, yo sé que estoy generalizando un poco y estoy expresando realmente lo que tengo yo en mi cabeza, pero de verdad tenemos un pifostio en la cabeza mezclando sexo con intimidad, ya sea amor, ya sea... Porque para nosotros es lo mismo todo. Y nos refugiamos mucho en el sexo para no estar vulnerables, que es básicamente lo que quería decir. Así que no sé. Supongo que esto se irá pasando de moda, se irá pasando, las nuevas masculinidades se irán abriendo camino. Se abrirán camino, tendremos una época de hombres llorando todo el rato, que va a ser un poco angustia también. Tampoco sé si me apetece. Y esto va a ser un poco molesto, pero luego volverá a reubicarse y tendremos un mundo feliz. Vale, pues esperemos que así sea. Muchísimas gracias por este advenimiento. Gracias a ti, Montepeiro. Canciones que ya. Canciones que ya. Canciones que ya. Scaliburcio, ¿qué pasa? Hoy vengo a traerte un Canciones que ya sobre un tema que les gusta muchísimo a los señores. Sí, ¿cuál? Canciones sobre marineros. Vaya. Canciones sobre el mar, ¿no? Porque este mito del marinero, que nos lleva directamente a la Ilíada, Ulises, ¿no? En el que todos los tíos parecen que bueno, pues que les fantasean encanta. Con o sea, eso. Tíos que luego no pueden coger un barco sin tomarse 2 biodraminas. Pero yo, por ejemplo, a mí no me subas a nada. Pero nada, seguro que no. tú te imaginas ahí en tu barco siendo... No sé, creo que es como una fantasía muy masculina. Y... Bueno, pues se ha escrito... Lo es. Se ha escrito mucho. Entonces tenemos un montón de canciones sobre marineros, por ejemplo. Nos has traído una lista... Unas canciones que ya, para que reflexionemos sobre el hombre y el mar. Vale. Muy bien. Soldadito marinero. Bueno, la más... de esta ya hemos hablado. Sí. ¿Qué decir? Quiero decirte, este hombre... Bueno, es la excusa para llamar... Es el todas putas del pop español. Es el todas putas del pop español. En fin, creo que de esta ya tenemos un programa especial, pero soldadito marinero, eres un pedazo de gilipollas y eres un pedazo de mierda. Sí. Y básicamente es una canción centrada en eso, en quejarse un poco de que no le quieren, de eso, que no le quieren, ¿no? Que voy por ahí, pobrecito de mí, que... Una mala mujer me ha estafado. Una mala mujer me robó y no sé qué, pero yo es que solo sé amar. Que vas a ver amar, bueno, en fin, un coñazo de canción. Y la siguiente de la que quiero hablar es La milonga del marinero y el capitán, de Los Rodríguez, que esto es un temazo. Es que la escuché el otro día porque vi a Ariel Roth en concierto y la tocó. Entonces, esta canción, La milonga del marinero y el capitán. El marinero y el capitán se reunieron en un bar y no sé qué, con una botella de ron, es que la estoy diciendo de memoria. Entonces, el marinero y el capitán tienen una pelea y dicen fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer, porque una mujer bailando sola hasta el amanecer, loca. Loca, claro. Dos tíos que se lían a navajazos por una tía que está bailando, ellos cuerdísimos. Pero ella la loca. Ella. Sí. La loca ella. Bueno, o sea, ¿esto qué es? Esto es un horror. Es un horror. Luego tenemos esa canción infantil que dice: soy capitán de un barco inglés y en cada puerto tengo una mujer. Bueno, claro, la rubia el clásico. es fenomenal y la morena tampoco está mal. Esto lo cantábamos de pequeños. Qué maravilla, ¿eh? ¿Qué podía empeorar esto? Pues solo podía empeorar Mago de Oz. Hombre. Haciendo una versión de esta canción. Hice una versión. Han hecho este año, 2021. 2021. 2021.
Mago de Oz han creído oportuno rescatar esta canción y le han añadido un verso que yo desconozco si es de la canción popular o ya es de su autoría, que dice: las inglesas con su seriedad y las francesas que todo lo dan. Si alguna vez me he de casar, esta frase obviamente la han añadido ellos, con las de Mago, una y nada más, que no entiendo, supongo que se referirá a que las fans de Mago de Oz son las mejores. Son las mejores. Yeah. Las inglesas con su seriedad y las francesas que todo lo dan. ¿Esto qué es? ¿Esto qué? A mí, por lo que me estás contando, de lo que llevas hasta ahora, me hace mucha gracia una cosa que es la figura, creo que casi de fantasía, de la presencia de mujeres en los bares a los que van. Es decir, esta rubia bailando hasta el amanecer, ¿para quién? ¿Para vosotros dos? Claro. Para vosotros dos borrachos. Ella, además es que lo dicen, bailaba sola, estaba bien allí ella. ¿Quién? Y luego la realidad es, estos dos señores están en un bar, en la barra, cieguísimos. Liándose a navajazos solos. O sea, la rubia es una fantasía que se han inventado. Totalmente. Bueno, este arquetipo de la vida pirata o marinera, de la libertad y de no sé qué, en realidad delata que la máxima aspiración masculina, la proyección de la libertad máxima, es no tener responsabilidad afectiva, practicar el poliamor, pero sin que ellas lo sepan, que esto es un tipo de poliamor que le gusta mucho a estos hombres, y estar borracho todo el día. Todo el día. ¿Quién no podía faltar? Sabina. Hombre. Sabina tiene su canción Amo el amor de los marineros, que dice: para que nada nos amarre, que no nos una nada. Ni la palabra que aromó tu boca, ni lo que dijeron las palabras, ni la fiesta de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana. Para que nada nos amarre, que no nos una nada. Amo el amor de los marineros que besan y se van, dejan una promesa, no vuelven nunca más. En cada puerto una mujer espera, los marineros besan y se van. Vamos a ver, tú, Joaquín Sabina, lo que quieres es prometer cosas que no vas a cumplir, tener una mujer en cada puerto y ya, y que no te una nada. Tú lo que eres es un pedazo de gilipollas y una persona con muy poquita responsabilidad afectiva. Hazte marinero, que te lo impide. Vete al mar. Lo cierto es que es la canción más representativa de la falta de responsabilidad afectiva. Totalmente. Luego muy tenemos bien, Joaquín Sabina. El otro tipo de canciones de marineros que cuentan, o sea, que se ponen un poco en la otra parte, ¿no? Porque están esos marineros que en cada puerto tienen una mujer. Ajá. O que se pliegan a navajados por rubias locas. O que dicen que tienen una mujer en cada puerto. Bueno, exacto. Y luego tenemos a las mujeres, ¿no? Que esperan, esas mujeres del puerto. La máxima que tenemos, la del muelle de San Blas. El muelle de San Blas. La del muelle de San Blas, que es un poco la Penélope de la Ilíada, que está esperando a su Ulises. Pues es que Ulises por lo menos vuelve a Ítaca. Claro. A San Blas no volvió nadie. Y también le llaman la loca. Che, dejadla. Sí, le llaman la loca. La loca del muelle. ¿Por qué no podéis dejar? Esta mujer se queda en la orilla esperando. Dejadla en paz. Hostia, le llaman la loca del muelle de San Blas. Pues no me parece bien. No me opongo a esto. O sea, no me parece bien. Luego tenemos Concha Piquer, que ella cantó en Tatuaje, esta pedazo de copla tan bonita, ¿no? Que también está ella esperando al marinero, o ese marinero de luces, de Isabel Pantoja, que en realidad era una canción que se la escribió José Luis Perales. A Paquirri, en realidad, marinero de luces, que no volverá y que ella se queda esperando. Habla de Paquirri, de un torero, en fin. Esto es un horror. Pero bueno, me llama mucho la atención, ¿no? Como esta idealización del oficio de marino, de toda esta movida con el mar. No sé. Sí, creo que es algo obviamente masculino, porque los marineros han sido hombres prácticamente toda la historia. Creo que las mujeres ahora mismo no creo que incluyan el ser marineras dentro de sus prioridades en sus reivindicaciones. Porque no se les ha perdido nada en el mar. Creo que hay mucho de fantasía, vuelvo a decir, con este tema. Todo esto es una lírica que se ha formado alrededor de la fantasía de amor que los propios marineros o los propios artistas necesitan creer que existe. O sea, ¿en qué momento un marinero que llega a un puerto enamora a quién en una noche? Un marinero que olerá a pez. Sí, olerá a pescado. Olerá a pescado y a sudor. Tendrá un montón de sal, la piel será un Cristo. Sí. Estoy hablando de marineros de
clásicos, el marinero sí. clásico. No, los marineros de ahora del siglo Yo no sé XXI, cómo yo serán. No son sabemos. todos maravillosos. Pero los de ahora, y creo que de alguna forma necesitan forjar esta ilusión de que enamoran a mujeres, de que les esperan en cada puerto para de alguna forma tener esa ilusión. Como el militar que se va a la guerra y tiene una mujer esperándole. No se sí, espera es un poco a la nadie. fantasía de que haya una mujer esperando, ¿no? La del muelle de San Blas. O sea, es muy fuerte. Que como que se quedó allí, que no se movió, que se quedó sola. Yo con su pondría espíritu. la mano en el fuego porque jamás hubo una mujer de San Blas. Hombre. Una mujer de San Blas. O sea, ninguna mujer se ha enamorado de un marinero. Eso no es verdad. No, eso no es verdad. Me refiero a que esto de que un marinero enamorara a una mujer en cada puerto no existe. O sea, sí que me creo que un hombre tiene sus vacaciones y está en casa y luego se tiene que ir 6 meses a navegar por donde sea. Sí que me creo que tenga una mujer esperándole. Pero esto de voy a un puerto, se enamoran de mí Y se quedan ahí hasta se que quedan esperándome. Y se quedan ahí hasta que se mueren, como la chica esta del muelle de San Blas. No es muy creíble, no es muy creíble. Bueno, pues nada, simplemente como que me hacía gracia toda esta temática del mar. Es muy gracioso porque realmente, o sea, es todo un microcosmos que se ha montado los señores para volver a reafirmar una vez más ese ideal del hombre que hablamos la semana pasada, de rudo, aventurero, pero falto de compromiso, ¿no? Y volvemos a rodar un poco y es por eso les encanta. Y luego la falta de responsabilidad, ¿no? Porque volviendo a Soldadito Marinero, que dice, escogiste a la más guapa y a la menos buena. Uh-huh. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Uh-huh. Vamos a ver, si coges a la menos buena, claro. ¿Cómo que sin saber cómo ha venido? Pues primero que seguramente habría que ver esa chica Uh-huh. cómo de menos buena es. Claro. Pero luego, si eliges a la menos buena, ¡ay! No sé qué ha podido fallar. Me ha cogido la tormenta. Que eres tonto. Eres tonto, ¿Eres soldadito. tonto o qué? Eres tonto. Es que ¿Te es gusta verdad. ser tonto? Es que no me jodas, tío. Entonces, yo qué sé, pues ser marinero o ser músico no te exime de tener responsabilidad emocional. Haz el favor. Además, una última cosa voy a aportar, que es ya es siglo XXI, no sé, creo que de las canciones que has dicho ninguna es del siglo XXI ya. No. Bueno, espera, que se me ha olvidado decir que Maluma también tiene una canción que se llama Marinero. Y Macaco también. Vale, pues lo que quería decir era que stop, o sea, ya. Los marineros, el rollo de marinero ya está. Stop. Maluma y Macaco hablan como marinero como arrepentidos por haber sido... Macaco se arrepiente de haber creído que nunca encontraría el amor y creer que era un marinero. Ya. Y Maluma es una canción en la que confirma, en plan, madre mía, tú me querías y yo estaba por ahí fallándome a todas y ahora me arrepiento. Pues te jodes, Maluma. Pues te jodes, Maluma. Te jodes. Y Macaco, en fin... Macaco, nadie necesita hablar de Macaco. No, nadie. De verdad me resulta súper raro que haya alguien que fantasee con el tema del mar. O sea, es una cosa con la que empatizo muy poquito. Pero porque tú te mareas mucho. Una barbaridad. Yo me he llegado a marear en una piscina. No te digo más. Así voy a tener yo una novia en cada puerto. Pues la tendré porque no voy a salir del puerto. Me voy a quedar allí. ¿Pero esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta? Vamos a dejarlo en paz. Me llama a mí sin ser nada de ¡Oh, eso. mierda! Bueno, pero caballero, ¿esto qué es? Me cago en todo un muerto, desgraciado. ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Hola, mira, quería aprovechar que habéis hablado de Damiano, el cantante de Maneskin, para hacer una declamación contra la invisibilización de la bisexualidad. Porque, bueno, estamos en 2021 y nada, los heteros siguen pensando que estamos confundidas o que lo hacemos para seducirles, las homosexuales nos siguen viendo como traidoras y es que al final todo esto hace que nuestra salida del armario sea una mierda porque nadie nos toma en serio, porque a lo mejor tu padre se llevaba súper bien con tu novio, pero a tu novia
la llama amiguita, porque, bueno, tienes amigas que siguen pensando que estás confundida o estás en una fase, porque los tíos a las mujeres pues nos hipersexualizan, nos convierten en su fantasía para tríos, y a los tíos pues le dicen que son maricones o que no son suficientemente hombres. Entonces, ya basta de cuñadismos con el colectivo bisexual. Creo que es súper importante decir que Mick Jagger y David Bowie eran 100% bisexuales, porque no somos 50% gays y 50% heteros, somos 100% bisexuales. Y la actuación de Maneskin en Eurovisión fue la representación bisexual que todas necesitábamos y merecíamos en Europa. Bueno, esta declamación de Rocío llegó hace bastante tiempo, pero bueno, la hemos tenido ahí almacenada hasta hoy. Pues qué decir, ya lo ha dicho todo ella, pues muy bien, pues nos encanta. Es verdad que tú y yo muchas veces pecamos un poco de heterocentristas y se nos olvida un poco que no todo el mundo es hetero. Claro, es que a ver, lo sabemos, pero que a veces a la hora de expresarnos deberíamos poner un poquito más de esfuerzo en esto. Sí, la verdad es que de las cosas que ha dicho yo he caído en muchas. El tema de la bifobia es probablemente ahora mismo una cosa bastante invisibilizada, pues como que se le quita importancia en el tema de que ya, pues bueno, pues guay, el tema de la homosexualidad de puta madre, pero la bifobia como que se ve menos importante, el rollo, se percibe como cierto capricho que hay detrás, como el rollo, ¿qué más da? O sea, no, como que incluso es una suerte, ¿no? El rollo, te va todo, pues de puta madre, ¿no? O sea, pero hay muchas cosas detrás que muy bien ha dicho Rocío, así que... Pues muchas gracias por hacernos llegar estos mensajes tan guays. Bueno, en el anterior programa no dimos las gracias a nuestros Patreons, cosa que es terrorífica porque nuestros Patreons son lo mejor que hay. Han llegado algunos y algunas Patreons nuevos que recibimos con los brazos abiertos. Sí. También hay gente que se ha dado de baja. Lo sé. Sabemos quiénes sois. Como no sois muchos, sabemos quiénes sois. No, es verdad que no lo miramos, no estamos ahí mirando quién hace qué, pero podemos hacerlo. Sí que lo miramos, pero no lo tenemos en cuenta en realidad. No, pero yo miro, yo veo que ha cambiado la cantidad, pero yo no miro. Bueno, yo no sé si tú lo estás haciendo. Yo no he mirado quién se ha dado de baja, ¿tú sí? Yo lo miro todo. ¿Tú lo has mirado? Yo me lo tomo todo como algo personal. No digas esto porque la gente se va a rajar. Podéis ser Patreons un mes y luego daros de baja. No pasa nada. Claro, es verdad. No hay que desincentivar a la gente nueva que pueda venir solo a darnos un poco y luego irse. Exacto. O sea, todo es bien solo por el hecho de habernos dado algo ya es una pasada. Sí. Así que, sí, porque hay gente que a mí me dice, me tengo que hacer Patreon. Y nunca se hacen Patreons. Eche un mes, 2 pavos y luego te piras, aunque sea. Demuestra que de verdad, demuestra que lo quieres ser de verdad. ¿Con qué nos vamos a despedir? Con una canción muy apropiada para esta conversación. Es de Carmen Boza, que la vi también en concierto el mismo día que vi a Ariel Roth en el Mongo Rock. Y es una pedazo de compositora, de guitarrista y de cantante espectacular. Y esta canción se llama Culpa y Castigo. Pues perfecto. Es genial. Pues la semana que viene, más y o peor. He reducido todo mi catálogo de letras a las de tu nombre, para que cuando se me trabe la lengua sepa pronunciarte. Y no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a perderte. Yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a perderte. No. Y ya que yo he dilapidado progresivamente y sin prudencia nuestra herencia, espero que me hieras bien, que en lo que tiene que ver conmigo, la culpa, la calma, el castigo, pero no sé si lo soportaré, 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 para calma el castigo, pero no sé si lo soportaré, para calma el castigo, pero no
cientos de kilómetros de ti.